Bien, bueno, algunos saben que tengo un hermano que vive en Valparaíso y la última vez que fui a verlo tuve la oportunidad de, bueno, tomar el bus y es como 1 hora y media de viaje más o menos. Me senté en el bus y se sentó al lado mío un caballero, mediana edad, un hombre adulto. Y bueno, dije, 1 hora y media de viaje, de aquí no hay paradas hasta el centro de Valparaíso. Dije, no tiene dónde escaparse, 1 hora y media. Y comenzamos a conversar, comenzamos a hablar varias cosas. Fue interesante porque él iba leyendo un libro de psicología y comenzamos por ahí el tema. Y de a poco le fui llevando a... fue una conversación súper interesante, la verdad. Llegó un punto de la conversación en el que él me dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Él me dijo, no, mira, si yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él murió en la cruz por nuestros pecados, yo entiendo lo que me dice, me dijo. Pero, ¿sabes cuál es mi problema? Me dijo, que veo el mundo actual, cómo están las cosas, cómo está la economía, cómo están los asesinatos, las violaciones, y siento que murió en vano, como que nada cambió, como que, ¿para qué murió? Y me llamó mucho la atención su comentario, y le dije, mira, hasta cierto punto estoy de acuerdo. Y de hecho, es peor de cómo estaba antes la situación. El mundo está peor. Pero es que ese no es el punto, le dije yo. Jesús no vino a cambiar la sociedad. Jesús no vino a reformar el mundo o a hacer un mundo de un lugar feliz, ¿cierto? Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a cambiar los corazones de algunas personas que creyeran en Él. Y Él me dijo, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿que el mundo va a seguir así siempre? Yo le dije, bueno, va a haber un momento en el que Él va a reinar. Y ahí sí las cosas van a ser distintas. Y ahí sí van a ser distintas. Y de alguna forma, que el mundo esté así de feo, así de mal, nos ayuda a confiar más en Él. Y bueno, como que entendió, no sé si se habrá convertido o no, pero entendió bastante del Evangelio, la verdad. A lo que quiero llegar es ese concepto, ¿cierto? De la muerte de Cristo. Y los resultados que uno espera como a nivel visual, a nivel global, y uno pensando, pucha, entonces, ¿por qué murió Jesús? Si el mundo sigue igual, ¿cierto? Si el mundo sigue de la misma forma y en decadencia. El día de ayer, de hecho, estuve viendo una noticia. Bueno, entre ayer y hoy día está en desarrollo, de hecho, en Indonesia, en un estadio de fútbol. Personas se agarraron entre ellos, murieron 100 y tantas personas, una locura. Y uno piensa, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿por fútbol? Una locura, muriendo personas. El mundo, hermanos, no va a mejorar. El mundo no va a mejorar. El Evangelio es lo que cambia a las personas. Y ese es el punto. Y por eso murió Cristo. Para rescatar a un pueblo para Él, para que la gente pudiese creer en Él y tengamos esa esperanza de que algún día en el cielo sí las cosas van a ser diferentes. Eso sí, eso sí. Por lo tanto, este tercer sermón que viene en la hilación de estos sermones, la parte número 3 de la crucifixión, tiene como nombre los resultados de la cruz. Que muchas veces no son los resultados que nosotros esperamos, no son los resultados que nosotros creemos o que el mundo cree que Jesús iba a venir a cambiar, que los mismos judíos pensaban, no, si Él va a salvar a Israel, ¿cierto? Es el Redentor de Israel. Bueno, la verdad es que Él cambió cosas, claro que cambió cosas, pero de una manera distinta de la que pensamos. Antes de comenzar, me guardé algo de la predicación pasada, que lo hice a propósito, porque quería conectarlo con lo que es el día de hoy. Solamente el Evangelio de Juan nos dice algo que los evangelios sinópticos no nos comentan. En Juan 19:30 se nos dice que Jesús, cuando entregó el Espíritu, dijo, consumado es, ¿sí? Consumado es. Habrá escuchado quizás la frase, el famoso tetelestai, ¿cierto? Que tiene la idea, la conexión con un pago, con una cuota que ya está pagada. Y de hecho la expresión es interesante, la idea es que no hay nada más que pagar, nada se queda fuera, en ese consumado está todo pagado. Mire, Romanos 3, sí, vamos a buscarlo mejor, porque es un pasaje muy bueno. Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Mire, muy interesante, preste mucha atención. Hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Imagínense este cuadro, hermano. Sé que no es así, pero solamente para ejemplificarlo, una barra de nivel, por así decirlo, de la paciencia de Dios, en la cual va subiendo cada vez que el hombre va pecando. Toda la historia, todos los hombres pecando, esa barra subiendo, subiendo, de la ira de Dios, subiendo, 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 la paciencia de Dios aguantando, aguantando, aguantando los pecados de todos los hombres a través de toda la historia. Llega Cristo en la cruz, se derrama toda la ira de Dios sobre Cristo. Esa es la idea. Eso es lo que está diciendo Pablo acá en Romanos. Como propiciación, habiendo pasado por alto, aguantando en su paciencia todos los pecados pasados, y ahora Cristo viene a recibir toda esa ira que Dios venía como acumulando de cierta forma, ¿no? Tremendo. Eso es, tetelestai, consumado es, todo está pagado. Y no solamente los que pasaron, ¿cierto? Entendemos que también llevó nuestras culpas por Hebreos y Corintios que nos habla de eso. Tremendo. El Señor como derramando toda la ira acumulada, por así decirlo, de alguna forma, sobre Cristo. Él es la propiciación y Él es el pago. Cristo fue el pago por nuestros pecados. Y en ese sentido, aquí está el cambio del que este hombre me hablaba, de lo que el mundo piensa que porque Jesús no vino a cambiar las cosas a nivel político, a nivel económico, no. O si no, Jesús hubiese sido un presidente. Pero Jesús no era un presidente. Jesús vino a cambiar una realidad espiritual de los corazones. Y ese es el tema que vamos a ver a continuación, a partir del versículo 51. Vamos a ver los resultados de la cruz. En primer lugar, vamos a ver resultados en un sentido de relación con Dios, ¿sí? Ese es el punto número 1. Vamos a Mateo 27, 51. El primer resultado, por lo tanto, es en relación con Dios. Resultados en relación con Dios. Dice el versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Permiso. Dijimos entonces, el primer resultado es en relación con Dios. Vemos que se rasgó el velo del templo. ¿Cuál es este velo? ¿Qué velo? ¿Es una cortina normal? ¿Es como estas cortinas de acá? ¿Qué es ese velo? Mucho que decir al respecto y quiero ser rápido porque hay muchas cositas que mencionar. Tuve que dejar mucho afuera también porque el tiempo no lo permite. Pero vamos al principio, vamos a Éxodo, capítulo 26. Vamos a ir viendo algunas cositas al respecto. Éxodo, capítulo 26. ¿De qué está hablando aquí cuando habla de que el velo se rasgó? Éxodo 26. Y sí, con Moisés, acá. Interesante, nos remontamos hasta Moisés. Éxodo 26. Vamos a leer el 31. 31. Sí, mejor el 30, perdón. 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Sí? Dios le está dando instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. También harás un velo, aquí está el velo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Tremendo. Material finísimo, algo súper elegante, algo súper bonito. La historia nos dice que probablemente este velo medía unos 18 metros más o menos, súper alto. No sé cuánto tenemos acá, unos 20 y tantos metros, no sé. Pero, sí, yo creo que 20, ¿no? Sí, de alto. Perdón. Estoy clarito. Era entonces mucho más alto que esto. 18 metros de alto, ¿sí? No se sabe muy bien el grosor, algunos piensan que unos 10 centímetros de grosor, más o menos, pero la verdad no está muy claro. El tema es que era algo súper fino, algo muy fino, muy fino. Ahora, hay un detalle que no quiero dejar pasar. Menciona que tiene querubines, este velo, ¿cierto? Al parecer estaban como bordados en lo que es el velo. Y la relación es interesante. ¿Recuerdas Génesis capítulo 3? Mire, quiero hacer este pequeño como alcance, y es solamente una nota. Este velo tenía la tarea de dividir
el lugar santísimo del tabernáculo del lugar santo, ¿sí? El lugar santísimo era un lugar inaccesible para cualquier persona, para cualquiera. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente una persona una vez al año, el sumo sacerdote de Israel, y era el único que podía entrar. Y en el lugar santo entraban los sacerdotes a hacer el resto de los sacrificios. Ahora, ¿por qué quiero detallar lo de los querubines? Porque como que los querubines están ahí, como en la entrada, por así decirlo, del lugar santísimo, como cubriendo, por así decirlo, el tema de la santidad de Dios. De hecho, no sé si se recuerdan la tapa del propiciatorio que tenía unos querubines también encima. Bueno, para clase de angelología. Lo que me llama la atención, los querubines siempre como rodeando la gloria del Señor, ¿cierto? En Génesis 3, cubriendo la entrada del jardín del Edén, también cubriendo otra vez la santidad del Señor, interesante. Pero el punto acá tiene que ver con eso. El Señor es tan santo, tan puro, nadie puede ver su gloria, nadie puede acceder a Él, solamente unos cuantos querubines quizás están rodeándolo, y nadie más, nadie más. Y está este velo cubriendo la santidad de Dios de todos los demás pecadores. Ahora, algunos detalles también respecto al velo. Historiadores también nos señalan que este velo era resistente, muy resistente al fuego también. No era que se podía quemar fácilmente. Y también que soportaba mucha fuerza de rasgarse, ¿sí? No es como que uno puede tomar como una hoja de papel y rasgarlo fácilmente, ¿sí? No era una cortina normal, era algo bastante grueso y difícil de cortar. Algunos historiadores dicen que aunque tú pusieras caballos en direcciones contrarias jalando el velo, aún así no lo podías cortar. Era muy resistente, muy resistente. Ahora, ¿qué pasó con ese velo? Porque estamos hablando del tabernáculo. Cuando fue la construcción del templo de Jerusalén, este velo se replicó para las mismas medidas, el mismo funcionamiento en el templo de Jerusalén, que reconstruyó Zorobabel posteriormente y que modificó Herodes, ¿cierto? Que lo amplió, le hizo algunas cosas. El velo seguía ahí, seguía cumpliendo la misma función. Entonces, ¿qué dice ahora? Que se rasgó el velo. Interesante, volvemos a Mateo 27. Tenemos ahí las instrucciones que se le dieron a Moisés y ahora tenemos que se rasgó el velo. Se rasgó este velo. Atrás del lugar, en el lugar santísimo, donde está como en la gloria del Señor, lo que se llama como el Shekinah, ¿sí? En el lugar santísimo se hacía donde se entregaba este cordero, ¿sí? Se entregaba este cordero una vez al año por los pecados del pueblo. Y su sangre se derramaba sobre el propiciatorio. Ahora bien, piensa en esto, el velo rasgado, y hay un detalle no menor, dice que se rasgó de arriba a abajo. Muy interesante. No es como que alguien puede haber llegado de abajo, porque si miden 18 metros, nadie puede cortarlo de arriba, no hay forma. De arriba a abajo. Tampoco es que se le hizo un orificio pequeño, no, se rasgó, ¿cómo dice? En dos. En dos. Un detalle no menor es la palabra el velo del templo, que quizás la traducción más correcta podría ser el velo del santuario, esa palabra de templo, que justamente hace alusión al lugar santísimo. Y se rasgó en dos, de arriba a abajo, nadie de abajo lo pudo haber rasgado, fue de arriba, fue Dios haciendo esto, Dios rasgando el velo, y Él lo partió en dos. Algunas implicaciones de esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Alguien simbólicamente dijo, ¿recuerdan cuando los judíos rasgaban sus vestiduras como por los pecados, como algo que parecía una herejía, rasgaban sus vestiduras? Alguien dice, bueno, está Dios viendo a su hijo morir y rasga sus vestiduras, rasga su velo. No lo sé, puede ser, pero lo que teológicamente implica, recordemos, esto es un resultado en cuanto a la relación con Dios, es Dios abriendo el camino, es Dios quitando esa separación entre nosotros y Él y diciendo, ven, tienes acceso a mí. ¿Y por qué? Por la sangre de Cristo. Tremendo, tremendo. 2 Corintios 5 habla de que Él estaba en la cruz reconciliándonos con Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Es decir, Jesús, es como que nosotros estamos enemistados con Dios. Había un problema, obviamente ese es el pecado. Y Jesús en la cruz estaba reconciliándonos con Dios. Y justamente lo que nos separaba era ese velo, por así decirlo, que es el pecado que nos separa de Dios, que solamente los querubines tienen como ese acceso, por así decirlo. Bueno, Cristo en la cruz, al cargar los pecados, quitó esa separación, hizo posible que nosotros pudiéramos entrar. Y no porque nosotros pudiésemos ahora tener esa posibilidad que antes nadie tenía,
sino que como en el pasado se derramaba la sangre del Cordero sobre el propiciatorio y ahí tenían el acceso a Dios, por así decirlo, bueno, ahora la sangre de Cristo es rociada sobre nosotros y ahora nosotros tenemos acceso a Él. Tremendo, tremendo. No solamente... Hay dos cosas más que Dios está diciendo con esto del velo. Es que no necesitamos ningún otro mediador, ¿sí? Cuando usted iba a presentar un sacrificio, bueno, no usted, pero los judíos iban a presentar un sacrificio, ellos no lo hacían físicamente, bueno, o sea, ellos cortaban el animalito y todo, pero el que la sacrificaba finalmente era el sacerdote, ¿sí? Porque ellos tenían esa investidura para hacer ese trabajo. Una persona común y corriente no podía entrar. Bueno, lo que Dios está diciendo aquí, no necesitamos más sacerdotes, no necesitas que alguien venga a cubrir tus pecados, por así decirlo. Yo te perdono a ti, directamente yo te perdono. No, nadie más. En 1 Timoteo 3, Cristo está mediando entre Dios y los hombres. Solo Él, tremendo. Y aparte de enseñarnos que no necesitamos más mediadores, no necesitamos a nadie más que nos ayude a llegar a Dios, por así decirlo, Él también está diciendo que hay libre acceso, y eso es justamente lo que significa que el pecado está pagado, porque si no, si el pecado no estuviese pagado, si nosotros no estuviésemos cubiertos con la sangre de Cristo, sería imposible entrar. A veces yo leo las historias bíblicas, leo a un Daniel recibiendo tremendas revelaciones, a Moisés hablando con Dios quizás como cara a cara, ¿cierto? Ahí en el Sinaí. Veo a un Juan recibiendo ahí revelaciones en Patmos de manera tremenda y como que uno sienta como un poquito de envidia, ¿no? Como, me gustaría quizá un poquito de eso, ¿no? Sería bonito, no sé. La verdad, queridos hermanos, es que nosotros tenemos algo muchísimo mejor que ellos no tenían. Ellos no podían disfrutar de ese libre acceso al Señor, de esa santificación, de saber que mis pecados están perdonados por el Cordero, que ese velo se rasgó y que mi comunión con Él ahora es íntegra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y como dice Génesis 15, que Abraham como que veía cosas, como que algo avisoraba de lo que era la salvación del Señor, nosotros vemos el panorama completo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mucho aquí incluido, mucha que uno puede profundizar. Entonces, el Señor, uno de los resultados de la cruz, uno de los resultados inmediatos de la cruz, es esto, ¿no? Jesús expira, consumado es, se rasga el velo de separación entre nosotros y Dios, tenemos libre acceso a Dios. Un resultado es en relación con Dios. Segundo resultado, vuelve ahí a Mateo 27, tiene que ver con resultados, digamos, de manera natural en la tierra. Tenemos aquí un temblor, ¿cierto? Capítulo 27, versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sí, es un poco tonto lo que dice, pero estuve investigando. ¿Cuánto tiene que ser un temblor en escala Richter para que se rompan las piedras? No encontré resultados, la verdad, no encontré nada concluyente. Pero al menos acá en Chile ha temblado muy fuerte y nunca hemos visto que las rocas se partan. Bueno, el concreto se parte, pero no las rocas. Y tiene que ser muy fuerte. La verdad no sé qué tan fuerte fue esto, pero las rocas se partieron. Hay mucha relación, queridos hermanos. ¿Recuerdan cuando hablamos de las tinieblas la semana pasada? Hay mucha relación con tinieblas, con terremotos, cuando se habla del juicio. Por favor, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Si me ayudan, hermanos, perdón, anoté mal el pasaje. O sea, de hecho, no lo tengo aquí, lo siento. Dice que hubo un terremoto, que abrió un sello y que hubo un terremoto. Si alguien... 12, perdón, lo encontré. 6:12, ¿sí? 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro. ¿Recuerdan las tinieblas? Ay, me perdí.
un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Interesante de nuevo esta relación, tinieblas y terremoto, como esa relación. Y otra vez, ¿qué son los sellos? Son juicios de Dios para la tierra. Y la relación, terremoto, tinieblas, oscuridad, este temblor, se está consumando la ira del Señor, viene este gran terremoto. Y me llama mucho la atención porque habla también de que cuando el Señor regrese nuevamente, se va a partir el Monte de los Olivos y que también va a haber un gran terremoto. Y hay cosas que uno relaciona. ¿Por qué? ¿Por qué tanto terremoto? Porque no estoy diciendo con esto que cuando tenemos un terremoto acá en Chile es un juicio de Dios. No estoy diciendo eso, ¿sí? Tenga mucho cuidado. No ande diciendo eso después que yo dije eso. No es así. Lo que yo estoy diciendo es que hay intervenciones divinas directas en las que Él sí lo permite, y en esta ocasión sí lo permite. Y un detalle interesante es que en Israel, justamente, abajo de Jerusalén, justamente convergen dos placas tectónicas, estuve viendo eso, muy interesante, y por eso se produjo este terremoto bastante fuerte. De manera que hay situaciones delimitadas en las cuales Dios sí permite un terremoto de juicio, en las que Él lo envía directamente, y otras que son situaciones naturales, como las que experimentamos bastante seguido. Romano nos habla de que la creación gime porque espera ser redimida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la naturaleza gime? Habla Romanos. Recuerda que la tierra fue maldita a causa del pecado. Eso es muy importante. La tierra está bajo una maldición del pecado, por eso todo tiene que quemarse al fin de los tiempos y tiene que ser restaurado todo lo que vemos. De manera que cuando llegue el fin, la tierra está como pidiendo, Señor, ven pronto, ven pronto, ven pronto. Y ahí están los terremotos, ¿no? Volvemos a Mateo 27. Tenemos este resultado natural, por así decirlo, respecto al temblor. También tenemos resultados sobrenaturales, por así decirlo, en el versículo número 52, Mateo 27, 52. Dice así la palabra del Señor: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es muy interesante, hermanos. Esto no aparece en ninguno de los otros evangelios, solamente lo relata Mateo. Y me llama mucho la atención, la resurrección de estas personas. ¿Quiénes son estos que resucitan? Sabemos que son creyentes en Dios, porque dice que son santos, ¿sí? Son creyentes, o personas que creyeron en Dios en su momento. Pero no sabemos exactamente quiénes fueron. Algunos piensan que fueron gente del Antiguo Testamento, santos del Antiguo Testamento que resucitaron. La verdad no hay mucha claridad, no podemos afirmar eso con claridad. José en un momento dice, antes de morir, no sé si recuerdan, que él esperaba que sus huesos fuesen llevados a Jerusalén. Por eso algunos creen que José resucitó también en este momento. Tómelo, déjelo, yo no lo voy a decir porque la Biblia no lo dice. Sí dice que se levantaron muchos, ¿sí? No todos, pero muchos. Ahora, esto es un muy bonito recordatorio. Jesús muriendo, resucita gente cuando Jesús muere. Jesús luego dice que resucita a Jesús y luego van a la Santa Ciudad, ¿sí? ¿Qué se quedaron haciendo esos 3 días en que Jesús murió y resucitó? No sabemos, pero que luego que Jesús resucitó, fueron a la Santa Ciudad también con Jesús y aparecieron a muchos. Tampoco sabemos qué hicieron en esa situación. Pero mire 1 Corintios 15, y quiero mencionar algo al respecto. 1 Corintios capítulo 15. Y acá, como cumpliéndose algunas cosas también. 1 Corintios 15, versículo 20, dice así, la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Punto importante. Otra vez, no sé si se dio cuenta, hablamos de los santos y Mateo ocupó el mismo lenguaje que está ocupando Pablo aquí, de que durmieron. Muy interesante eso, ¿sí? ¿Por qué habla de que durmieron si estaban muertos? O sea, habían muerto hace mucho tiempo. Y esa es la realidad de quien cree en Dios, hermanos. Es temporal, por así decirlo, esa separación, esa muerte. No es algo para siempre. De hecho, es interesante que cuando se habla de la gente que muere sin Dios en la Biblia, ellos hablan de que perecieron, pero cuando habla de las personas que creyeron en Dios, habla de que duermen. Muy bonito eso, muy bonito.
En 1 Corintios, en Romanos también habla de eso, de dormir, esperando a ser resucitados. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Es como un orden, ¿no? Y algunos creen que Pablo está hablando de este momento precisamente, ¿sí? Está hablando de que el primero en resucitar es Cristo. Y que las primicias, algunos creen, se refiere a estas personas que resucitaron ahí, en ese momento con Cristo, cuando Él murió. Otra vez, tiene sentido, y luego habla de que los que son de Cristo, en su venida, eso vendríamos siendo nosotros, la iglesia, resucitaríamos con Él. O en realidad los que murieron en ese tiempo. También, otra cosa que decir respecto a la muerte, a la resurrección. La muerte en ese sentido, queridos hermanos, y esto puede ser de mucho ánimo para nosotros, los que confían en Cristo, hermanos, como ellos lo hicieron en su momento, los que dormían, tengan la certeza que va a resucitar, hermano, va a resucitar. Y esa es una promesa preciosa, preciosa. Por eso hablamos de que cuando perdemos un ser querido que cree en Dios, que es un creyente genuino, hermanos, lo vamos a volver a ver, y eso es precioso. Es hermoso recordar eso. Es una esperanza que el mundo no tiene. El mundo no tiene. Muy bonito, ¿cierto? Mucho ojo con esto también, hermanos. Vamos a tomar la Santa Cena posteriormente. Y hemos hablado del dormir. Pablo dice que muchas veces tomar la Santa Cena indignamente ha provocado que muchos duerman, en un sentido. Se refiere a que, hermanos, la Santa Cena es algo serio. Estamos yendo al Señor, recordando su sacrificio. Y lo que Pablo está diciendo es que, bueno, si tú la tomas indignamente, hay consecuencias graves. Hay hermanos que sufren enfermedades por esto. Hermanos, y esto es así, esto es así. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Volvemos a Mateo 27. Vimos entonces resultados en relación con Dios, resultados naturales, este temblor que ocurre, resultados sobrenaturales respecto a la resurrección. Y un detalle, perdón, que dejé pasar. Dice en el versículo 53, saliendo de los sepulcros, recuerden que las rocas se habían roto, así que podían salir, estaban con él, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Es decir, hay un como lapso de tiempo en el que no se encontraron con Jesús, esos 3 días, ¿sí? En los que Jesús muere y luego resucita. Estaban estos hombres, resucitaron, pero no se encontraron con Jesús hasta que Jesús resucitó. También es un bonito recordatorio en ese sentido, ¿cierto? Que, bueno, nosotros resucitamos a vida, por así decirlo, ahora Dios nos da vida, pero aún no nos podemos encontrar con Él, ¿cierto? Todavía no, queda un poco, paciencia, pero ahí está nuestro Señor, ahí está Él. Cuarto resultado tiene que ver con salvación. Versículo 54, este pasaje es tremendo, hermanos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ahora, necesito mencionar algo al respecto. Hay algunos que piensan que este temor y esta declaración de este soldado romano, de este centurión, que no era cualquier soldado romano, era un centurión, tiene que ver con un temor de la situación, ¿sí? Del terremoto, de las tinieblas, y que en el susto del momento él hizo esa declaración. La verdad no lo creo. La palabra cuando habla aquí de que temieron en gran manera es muy enfática, hace mucha relación con el sentido de arrepentimiento. Probablemente este hombre fue salvo, es lo más probable. Ahora bien, mire, y hay algo interesante. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículo 34, y me conmueve, realmente me conmueve. Lucas 23, 34. Jesús clavado en la cruz, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor respondió esa oración.
perdonó a este centurión, ¿no? Tremendo. Hermanos, si piensen lo siguiente, está todo el mundo burlándose de Jesús. Él es el rey de los judíos, están todos los judíos burlándose de Jesús, lo que debían recibirle, y un gentil es el que cree en él. Todos lo niegan, todos lo niegan. Pilato lo niega, los judíos lo niegan, todo el mundo, hasta sus discípulos lo abandonaron. Y un extranjero, un gentil, alguien que era enemigo de Dios, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es lo mismo que nosotros, ¿o no? Los más lejanos del Evangelio, incluso en latitud, llegamos a creer en el Evangelio. Y algunos creen que este centurión fue el primer creyente, de hecho, de la nueva dispensación, por así decirlo, junto con el ladrón en la cruz, por así decirlo. Bueno, muchas cosas pasando ahí. Piensa en esto también. Es un centurión romano, y que él haya dicho eso, era... este hombre probablemente tenía que morir después por haber declarado eso. Y su declaración, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Recordemos lo que tiene Jesús clavado arriba de su cabeza. Él es el rey este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y bueno, este hombre dice, sí, esa declaración es real. No es solamente una burla, es real. Él es el rey de los judíos. Él dijo quién era que era. Vimos estas tinieblas, vimos todo lo que él hace, el velo rasgado. Él es el Hijo de Dios. Hay un detalle más. Mateo 27, 54. Y me llama muchísimo la atención la expresión. No dice que... ¿cómo lo puedo expresar? No dice, miren, este es el rey de Israel, el soldado romano. No dice, este es el Dios de los israelitas. No, este es el Hijo de Dios. No solamente está reconociendo que Él era Dios, de alguna forma, sino que también este hombre, como lo señala Juan muchas veces, viene a salvar al mundo entero. Que su sangre alcanza para todos. Y ese es el enfoque que hace Juan, al señalarlos desde el principio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa forma, y es el mejor ejemplo, un gentil convirtiéndose al Evangelio, creyendo en el Señor. Y si vemos, hermanos, realmente cómo sucede esto a la luz, por ejemplo, de Juan, que la luz vino a los suyos y los suyos no le recibieron, sino que esto pasó luego posteriormente a los gentiles creyeron. Tremendo. Versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El Evangelio de Juan nos relata que también a los pies de la cruz estaba Juan, también. Entonces, si vamos sumando gente, tenemos a estas mujeres, tenemos a Juan, Pedro no estaba, no sabemos, al parecer no estaba. Y aquí me llama mucho la atención un detalle que hacen también algunos comentaristas, que tampoco estaba el papá de Jesús, digamos el padre adoptivo, ¿sí? José, perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no estaba? No. Bueno, algunos piensan que José había muerto para esta fecha, algunos piensan que probablemente estaba muerto, que ya había fallecido, y que por eso estaba su madre, María Magdalena, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, sí. ¿Perdón? No, pensé que me había dicho. Ahora bien, me llama la atención, otra vez, y el último detalle que quiero destacar antes de finalizar. El centurión convirtiéndose, y miren lo que hace Mateo, añade también a unas mujeres que estaban al pie de la cruz. Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero la cultura judía en general tiene muchos problemas con esto. Si no eres judío y si no eres hombre, casi como que no cuentas dentro de lo que es la cultura, o no es que no cuentes, pero sí eres menospreciado. Si eres menospreciado si no eres varón y si no eres adulto. Los niños muchas veces no son muchas veces estimados. Las mujeres también pasan como un segundo plano en la cultura judía, y mayormente los gentiles, por supuesto. Y Mateo es precioso en su relato en destacar justamente a un gentil y mujeres. Tremendo, muy bonito, muy bonito. Hermanos queridos, algunas cosas finales para
¿Por qué creemos entonces lo que creemos? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos tantas religiones, por así decirlo? ¿Por qué hay tanta gente que dice, bueno, tú llegas a Dios de tal forma, tú haces esto y llegas al cielo, tú puedes cumplir esto? La verdad es que con la rotura del velo podemos ver que no hay nada más que Cristo, no hay nada más que su sangre. No se trata de un sistema de sacramentos, no se trata de ningún profeta nuevo que venga a enseñar algo. No se trata tampoco de ningún mantra con un Buda que necesitamos alcanzar cierto nirvana para llegar a una reencarnación, ni mucho menos. Lo que nos libera del pecado realmente es Cristo, es su sangre. Y por eso creemos, y por eso somos iglesias bíblicas. Por eso somos una iglesia bíblica. Por eso tampoco nos basamos en lo que yo puedo creer, lo que yo puedo pensar del Evangelio. Yo no vengo aquí a predicar tampoco algo que yo pienso que son las cosas o lo que yo me gustaría decir. No hablamos de nada más que es la palabra, porque creemos que Cristo fue quien guió todo el proceso de la palabra y creemos que en Él está realmente el verdadero Evangelio. Hermano querido, no se trata de arrogancia, de pensar que somos la única iglesia que tiene la verdad. Se trata de centrarnos en la Biblia, en lo que Cristo nos enseñó. Solamente quiero destacar un punto más de los que vimos. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 4, a modo de conclusión. Hebreos capítulo 4. Y sobre todo pensando en el tema del velo. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a ese que era imposible llegar antes y que ahora sí se puede, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, confiese sus pecados, confiéselo, el Señor le perdona. Hágalo con confianza. El Señor está ahí, el Señor perdona. No necesitamos, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Oramos.